Buenas tardes, esta es la clase 19 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Quiero que recordemos por qué elegimos este tema de la Escuela Dominical este año de la comunión vivificante. Y el propósito de la enseñanza es ayudar a todos aquellos redimidos que parecen no alcanzar esa plenitud de vida que hay en Cristo Jesús. Y entonces estamos estudiando en base a la Biblia de que este proceso de desarrollo espiritual es interactivo. Es un proceso de gracia y obediencia entre el Espíritu Santo y nosotros. Una vez que el redimido abre su ser a Cristo y recibe el Espíritu Santo y a su vez se entrega a Dios, puede decir, como decía Jesús, el Espíritu de Dios y yo somos uno. Y desde nuestro ser interior el Espíritu Santo va a empezar a dar fruto, a fluir y a ir transformando todo nuestro ser, de acuerdo a la verdad que Cristo nos vino a enseñar. Y en la clase número 11 creo habíamos visto que parte de nuestro ser, por ser humanos, una de las partes del ser interior son las emociones y los sentimientos. Y es señal, dice la Biblia, de madurez espiritual tener gobierno sobre nuestras emociones. Proverbios 16:32 dice que vale más el que tiene dominio de sí que el que domina a toda una ciudad. Y 2 Pedro 1 nos dice que a la fe que recibimos de Dios tenemos que añadirle virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y a ese dominio propio tenemos que añadir paciencia. Paciencia porque lleva tiempo identificar qué hay detrás de cada sentimiento para luego poder rendirlo al Espíritu Santo para que Él lo transforme. No tenemos que negar ni someter las emociones, porque la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a transformarnos, a darnos un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Por lo tanto, comenzamos. En el diseño original de Dios para el ser humano, ¿qué lugar ocupan las emociones y los sentimientos? Lo primero que quiero que sepamos es que emoción y sentimiento no son lo mismo. Tenemos que tener mucha claridad y darnos cuenta de la diferencia. Las emociones son inevitables, pero los sentimientos son opcionales. Vuelvo a repetir, la primera diferencia, las emociones son inevitables, pero los sentimientos son opcionales. Por eso las emociones las vamos a educar. En cambio, a los sentimientos, algunos los vamos a tener que erradicar, otros los vamos a transformar y vamos a tener también que incorporar sentimientos nuevos. Otra diferencia es que las emociones preceden al pensamiento. En cambio, los sentimientos surgen luego de los pensamientos. Pensá en estas cosas esta semana, vamos a ir de a poco. Entonces, empezamos hoy. Hoy vamos a ver solamente lo que son las emociones y tenemos que entenderlas. Acuérdense la parábola del sembrador. Jesús dijo que entender facilita el creer. Entonces, repito, emociones son inevitables, sentimientos son opcionales. Las emociones pertenecen a dos dimensiones de nuestro ser. Surgen en la parte intangible, en el pensamiento, pero provocan una reacción corporal en el cuerpo. La palabra emoción viene de movere, que significa movimiento, mover, nos mueven a actuar. Y es una reacción del cerebro compleja que ahora se estudia mucho, pero es una reacción del cerebro que afecta a todo el organismo. Tienen las emociones 4 características. Son intensas, son involuntarias, transitorias y empujan a la acción. Las emociones se manifiestan por algo que las desencadena.
Y desde que surge el desencadenante hasta la acción, pasan milésimas de segundo, son casi instantáneas. Y por su rapidez muchas veces se habla de que alguien actuó sin pensar cuando actuó movido por la emoción. Como surgen de la mente emocional, acarrean una sensación de certeza muy fuerte, que luego de actuar puede ser desconcertante para la razón. ¿No te pasó alguna vez que por una reacción de miedo hiciste algo que después que pasó dijiste, pero ¿cómo hice eso? ¿Cómo pude yo haber reaccionado de esa manera? Y es porque el cerebro emocional, cuando está funcionando, lo hace de manera tan rápida que anula el razonamiento. Las emociones tienen 4 elementos que, como dije, son casi simultáneos y lo vamos a ver en este cuadro. El primer elemento es el objeto desencadenante, una situación que las origina. El segundo elemento es la emoción en sí. El tercer elemento es un síntoma físico o una alteración orgánica en el organismo. Y el último elemento es la manifestación o la conducta que nos permite darnos cuenta que una persona está bajo los efectos de determinada emoción. Hay muchos que estudiaron las emociones. Uno es el doctor Ekman, que él nos dice que el calor de la emoción en el cuerpo, en el organismo, dura solo unos segundos y te van a mover a hacer algo, a actuar. Y también identificó él 4 emociones básicas, que son la ira o el enojo, la tristeza, el temor y la alegría. De esas 4 básicas se originan muchas otras y son tan universales que hay expresiones faciales que identifican estas emociones que son comunes a todas las culturas. Generalmente, los que estudian las emociones dicen que la tristeza se manifiesta ante una pérdida. El miedo se manifiesta cuando uno considera que está en peligro. La alegría es una emoción que impulsa hacia afuera y por una situación de desborde hacia el otro, de querer expandirse, de querer compartir. Y el enojo reacciona generalmente a algo que está bloqueando un objetivo y te lleva a poner un límite. En el modelo original de Dios, el ser humano tiene emociones, porque Jesús, que es nuestro modelo, él sintió emociones y vamos a ver las que registran los evangelios. Entonces vamos a ver las emociones que sintió Jesús, cuál fue el desencadenante, qué emoción dice la Biblia que Jesús sintió y cuál fue la reacción de Jesús. Tenemos en Juan 11:38, el desencadenante de esta emoción fue la muerte del amigo de Jesús, la muerte de Lázaro. Y ahí dice que Jesús sintió tristeza. Usa un verbo que dice que Jesús lloró. La manifestación de esa tristeza fue llorar. Pero ese llorar, dice el original, que fue llorar sin poder evitarlo, cuando te saltan las lágrimas, derramar lágrimas en silencio. Es una reacción del cuerpo ante tanta tristeza, brotan las lágrimas. Esa fue la manifestación que tuvo Jesús por la tristeza cuando se separó de su amigo Lázaro. Luego, unas semanas antes de que Jesús tenga que ir a la cruz, Juan 12:27 dice que él tomó conciencia de que ya era el momento y sintió angustia. El original habla de tristeza, de turbación del alma, un temblar del alma, porque se dio cuenta que era inminente, que tenía que morir, y él, ¿cómo reaccionó? Tuvo un diálogo consigo mismo que escucharon los discípulos. Dijo, bueno, llegó el momento, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pedirle a Dios que pase este momento si yo sé que necesito atravesarlo? Y entonces su reacción fue orar y pedirle al Padre que sea glorificado. Y el Padre dice que le respondió con voz audible.
Luego en Lucas 19:41 tenemos otro desencadenante. Jesús estaba mirando a Jerusalén por última vez y viendo la dureza del corazón de Jerusalén, dice que sintió tristeza y lloró. O sea, ante el desencadenante de ver la dureza de Jerusalén, Jesús lo manifestó con un lloro. Pero este llorar no fue como cuando murió Lázaro. Acá dice que lloró a gritos. ¿Por qué? Diciendo: Jerusalén, por haber rechazado a tu Mesías, serás destruida. Él manifestó la tristeza con un lloro a gritos. Luego tenemos uno de los detalles más específicos, que fue cuando Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. Él sabía que en una hora lo venían a arrestar y sabía lo que iba a pasar antes de morir y entregar su vida. Y entonces tenemos varios relatos. Dice Marcos que vio a Jesús que estaba intensamente triste. El verbo que usó es que todo su ser, por todas partes, estaba impregnado de tristeza, como un temblor de tristeza. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su reacción ante este momento de tristeza por su muerte pronta? Él fue a orar. Mateo recuerda, Mateo 26:37, dice: Jesús empezó, nos dimos cuenta que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y se llevó a 3 de nosotros al monte y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense, ¿qué hizo Jesús ante esa tristeza que conmocionó todo su cuerpo? Juntó a sus amigos más íntimos y fue a orar al Padre. Lucas relata que uno de los 3 que relató cómo lo vio a Jesús sufrir la angustia, dice que él estaba en agonía. Agonía viene de angustia, y que la manifestación física era tanto dolor que sudaba gotas como de sangre. ¿Y qué vieron ellos? Que se puso de rodillas con su cara en el piso y oró a Dios. Y vino un ángel, dice, para fortalecer su cuerpo, porque la tristeza es un sentimiento que se manifiesta con debilidad corporal. Entonces vemos que ante la tristeza Jesús reaccionó con lloro suave, con lloro a gritos, con temblor, con oración. Así era la manera en que Jesús manifestaba esa emoción. Luego en Lucas 7:13 vemos que Jesús manifestó compasión. ¿Y qué pasó? Él iba a una ciudad y de golpe se cruza con un cortejo fúnebre y él ve que una mujer viuda acababa de perder a su único hijo varón, todo su sustento. Y dice el testigo que cuenta esto que Jesús se conmocionó, sintió compasión, se le conmovieron las entrañas, ese es el verbo que usan, y dijo: no puede ser, sintió esa impotencia. Y entonces, ¿cómo lo manifestó? Se acercó al féretro, lo tocó y resucitó a ese niño. Luego en Mateo 14:14 dice que Jesús de golpe vio que la gente que lo seguía no se iba a sus casas. Y era la hora de comer y se hacía de noche y seguían escuchando la enseñanza. Entonces también otra vez dice que él se conmovió y dijo: vamos a darle alimento a estas personas, no quiero que desmayen en el camino. Entonces Jesús sentía emociones y reaccionaba de una manera correcta. Lucas 10:21 dice que Jesús sintió alegría, vio a unos niños que lo adoraban como Mesías y sintió tanta alegría, la alegría es manifiesta hacia afuera, que dice que alabó en voz alta. Literalmente el verbo es que saltó, dio un salto de gozo y alabó a Dios. También habla Marcos 3:5 de que Jesús se enojó. ¿Cómo manifestó el enojo el Señor? Dice que él estaba en la sinagoga y vio a los fariseos, que eran hipócritas, que eran orgullosos y duros de corazón, y no querían que él sane a una persona enferma simplemente porque era día sábado. Entonces él se enojó, dice. Llamó al enfermo y lo sanó. Fíjense, ante el enojo, Jesús tuvo una buena manera de reaccionar, sanó a una persona. Entonces, repetimos, las emociones son inevitables
incluso en el modelo original. Dios nos hizo con emociones, es lo que nos hace humanos. No hay registro en la Biblia de que los ángeles tengan emociones. ¿Y cómo son las emociones? Son intensas, involuntarias, son transitorias y nos impulsan a actuar. Y siguen un orden. Hay algo que la desencadena, surge la emoción, se nos altera el cuerpo, sentimos algo físico y hay una manifestación. Entonces, acá viene lo importante. En este proceso de desarrollo espiritual, ¿cómo transformamos las emociones? ¿Qué es lo que tenemos que mirar, reconocer para rendir al Espíritu Santo y poder desarrollar y vivir de acuerdo al modelo original? Lo que tenemos que mirar es, primero, que las emociones son transitorias. Por lo tanto, una vez que tuviste la reacción inicial, tenés que ejercer dominio propio y tomar el control de tu ser. Estallaste de enojo por algo, tuviste una reacción, gritaste, golpeaste una puerta, bueno, ya está, pasó la emoción. Tranquilízate, toma el control y hace lo que corresponde de acuerdo a lo que dice la Biblia. Segundo que hay que revisar, tenemos que revisar qué objetos desencadenan tu reacción. Y eso lo tenemos que comparar con la Biblia. ¿Por qué? Tenés que estudiar mucho qué emoción te provoca determinadas circunstancias. Porque la Biblia, por ejemplo, dice que hay que alegrarse con los que van a adorar a Dios, que hay que aborrecer a los burladores y a los que hacen el mal, que hay que sentir celo cuando se ofende a la persona de Dios, que hay que alegrarse cuando un pecador se arrepiente y hay que llorar cuando un hermano está llorando en un sufrimiento y alegrarse cuando le va bien. Pero si vos detectás que te alegrás con los que se burlan de Dios, o sea, vos ves un programa, una película que están ridiculizando a Dios y a vos te da alegría, tenés que revisarte. Si vos aborrecés a los que se apartan del mal, si vos te alegrás cuando a un hermano le pasa algo malo y en realidad en vez de sentir celo cuando ofenden a Dios, solo te sentís celo cuando te ofenden a vos, entonces hay algo que tenés que revisar. Entonces lo segundo que tenés que revisar es mis emociones, ¿frente a qué reaccionan? ¿Y eso está de acuerdo a lo que dice la Biblia? Tercero, lo que tenés que revisar es las manifestaciones. Tiene que haber una proporción entre el desencadenante y tu reacción. Por ejemplo, si vos perdés un amigo, podés llorar a gritos. Es una reacción acorde a la pérdida. Pero si vos llorás a gritos porque no ganaste un concurso, hay una reacción desmedida. Y por último, y esto es muy importante, tenés que valorar esta reacción y estas emociones con la ayuda de una persona espiritual que te quiera bien, que te quiera ayudar. Y generalmente que esta persona no sea de tu familia de origen. ¿Por qué? Porque las valoraciones están relacionadas con lo que cada uno entiende que le enseñaron desde chico. Y entonces puede haber un sesgo de error. Por ejemplo, antes de cortar el video, escucha esto. Las emociones se relacionan con el temperamento, con la manera de reaccionar frente a los estímulos. Entonces, pudiera ser que alguien tuviera una voz interior que le dice, sos insensible, sos frío y calculador, no querés a nadie. Ahora, ¿es verdad que esa persona es insensible y no quiere a nadie? ¿O es que Dios lo creó con un temperamento cuya emoción tarda en despertarse? Y tiene un temperamento que es menos voluble para expresar esa emoción. Entonces, ¿esa persona es frío y no quiere a nadie? ¿O lo manifiesta de otra manera? Porque Dios lo creó así y entonces es instrumento en manos de Dios para tranquilizar a otros. Vamos con otro. Imagínate a alguien que tiene una voz interior que le dice, para vos todo es un drama, llorás por todo, sos inestable. Ahora, ¿es inestable esa persona o Dios la creó con un temperamento sensible, con emociones a flor de piel? ¿Es inestable o es un instrumento de Dios para poder comprender mejor a otros? Entonces,
necesitas evaluar tus emociones y tus reacciones, no solo con tu familia, sino con alguien que te quiera bien, que quiera que alcances madurez espiritual y que sea fuera de tu familia, porque a veces los temperamentos hacen que lo tengamos que evaluar de otro lado. Por lo tanto, en el modelo original, a las emociones hay que dejarlas que atraviesen todo el ser. No hay que limitarlas, hay que dejar que atraviesen todo el ser a través de una manifestación adecuada al temperamento que Dios te dio. Quiero que sepas que una mente espiritual va a ser sacudida por emociones y esas emociones se van a manifestar en una acción santa. ¿Por qué? Porque como el redimido es uno con el Espíritu Santo y va dejando que lo transforme y el Espíritu Santo va fluyendo a través de él, sus reacciones con el tiempo van a ir desarrollándose para ser santas. Y también no nos olvidemos que el Espíritu Santo fluye a través nuestro con paz y gozo, que son emociones que cuando vienen del Espíritu Santo sobrepasan el entendimiento. Entonces, en este proceso de transformación espiritual, el Espíritu Santo va a transformar tus emociones para que sean acorde al desencadenante y las expreses de una manera santa. Pero también, y esto es lo más hermoso de la salvación, una de las cosas más preciosas, que Jesús dijo que el Espíritu Santo va a manifestar a través nuestro sus emociones de gozo y de paz y van a dominar y controlar nuestro cuerpo de tal manera que vamos a tener paz y gozo aún en contra del razonamiento que te dice cómo podés estar con paz en esta situación, porque es una paz y un gozo que fluyen del Espíritu Santo que habita en el redimido. Así que añadamos a la fe dominio propio y a ese dominio propio paciencia hasta alcanzarlo. Mientras tanto, vamos a mantener a Dios en nuestros pensamientos, meditando y estudiando la palabra para poder alcanzar madurez. Pensemos en esto esta semana. Que Dios te bendiga mucho.